Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho de Seguros, contamos con el doctor Gustavo Adrián Somoza López, que nos hablará de seguro de automotores. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amables, bienvenidas doctoras y doctores, colegas, bienvenidos a su casa que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en esta versión online que estamos intentando hacer de la mejor manera y de la manera más amena posible para tratar de, bueno, me dice acá alguien que dice que no se escucha. ¿Escuchan bien todos? ¿Bien? Bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, la colega que me está diciendo que no se escucha bien, le pido que se fije, por favor, si pudo ingresar bien o tiene algún problema con los parlantes de su propia computadora, porque me están diciendo que se escucha bien. Bueno, hoy ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de seguros del automotor. Previamente vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y didáctico posible, por supuesto, como dijo nuestro colaborador de actividades académicas, Juan Manuel, que puntualmente todas las consultas las pueden formular o al final de la exposición por chat o bien intermedio de la exposición, ¿sí? Primero vamos a darle un encuadre a lo que es el seguro. Yo por supuesto que creo que el seguro es uno de esos contratos fundamentales que muchas veces en Argentina dejamos de lado o consideramos un contrato que solamente lo necesitamos utilizar cuando nos obliga una ley, tal como la ley de tránsito, en el caso del seguro de responsabilidad civil, que como todos sabemos es un seguro obligatorio. Pero si no, lamentablemente, el nivel de contratación de seguro de nuestro país es bastante bajo comparativamente con otras economías, incluso equivalentes en cuanto a tamaño al de la Argentina. Lo cual, obviamente, implica una serie de dificultades. Porque, en definitiva, ¿para qué tenemos el contrato de seguro? Muy simple y necesario para disminuir o controlar o minimizar los riesgos de nuestras vidas. Obviamente, lo primero que tenemos que decir es que el encuadre de nuestra ley en la materia es la 17418. Vamos a hacer una breve introducción al contrato de seguro y después vamos a meternos específicamente a todo lo que es el mundo del seguro del automotor. Obviamente, la primera definición que podemos decir, la que nos dice el artículo número 1 de la 17418, cuando dice que hay contrato de seguro, es cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida si ocurre el evento previsto. Obviamente que esta es la definición de seguro, aplicable también obviamente a seguro del automotor. Ahora bien, ese contrato de seguros, como yo digo siempre, es un contrato que tiene como objeto toda clase de riesgos en tanto y en cuanto existe interés asegurable y no exista o no medie una prohibición legal. Claramente, en el caso del seguro automotor no existe esa prohibición legal, al contrario, en el caso de la responsabilidad civil es un seguro obligatorio, que de lo contrario no podríamos circular por ninguna de las calles o rutas o avenidas de nuestro país. Muchos dicen, a ver, conceptos que quiero que repasemos todos juntos, no porque ustedes no lo sepan, sino porque son temas importantes y que generalmente cobran relevancia al momento de contratar un seguro del automotor o bien al momento en el cual sufrimos un siniestro que está amparado por una póliza de seguro de automotor y lamentablemente podemos sufrir un rechazo de ese siniestro. Esencialmente, primero, ¿qué definimos como riesgo asegurable? Riesgo asegurable, tengo acá dentro de lo que podemos considerar una definición lo más simple y sencilla posible y asequible posible, es un evento posible, incierto, aleatorio, concreto, lícito, de contenido económico, capaz de ocasionar un daño. Eso sería un riesgo asegurable. Obviamente es un evento posible porque puede ocurrir, incierto, no sabemos cuándo ocurriría, ni de qué manera ocurriría. Obviamente, en el caso de un seguro del automotor, esa cobertura que podemos definir o podemos buscar dentro de las dos coberturas más clásicas, tres coberturas que tenemos: responsabilidad civil, que es la obligatoria por ley,
terceros completo o todo riesgo con una determinada franquicia. El riesgo es un hecho eventual, generalmente futuro, del cual puede derivar un daño o puede afectar la vida humana o la integridad física o el daño a un bien, en este caso un automotor. O la persona también, porque la responsabilidad civil nos cubriría o nos daría esa indemnidad de ese tercero que fue involucrado en un siniestro en el cual nosotros obviamente estamos conduciendo esa unidad o somos propietarios de ese vehículo, de ese automotor que está involucrado, claramente. Ese estado de riesgo, individualización y clasificación, riesgo asegurable, son conceptos que tenemos que tener presentes. Claramente los tenemos que tener presentes. ¿Qué características tiene un contrato de seguro? Y ahí se va a entroncar con otro que es un tema muy relevante, que es el tema de la póliza. Muchos asegurados e incluso colegas consideran que el contrato de seguro existe desde que está emitida la póliza. Grave error. La póliza documenta ese contrato de seguro, es la expresión escrita de ese contrato de seguro, pero en modo alguno el contrato existe desde que se emite la póliza. La póliza generalmente se emite a los 15 días o 30 días de que se acuerda ese otorgamiento de la póliza por parte, esa cobertura de seguro a través de esa póliza, a través de una compañía de seguros. Claramente el contrato de seguro no es un contrato real, sino es un contrato consensual, por lo cual los derechos y obligaciones nacen desde el momento en que yo pida ese otorgamiento de esa cobertura y la compañía me lo conceda. Claramente, desde ese momento, que siempre van a ser las 12 horas del día de inicio de cobertura, va a ser el momento de inicio, del puntapié inicial de la cobertura de ese contrato de seguros, no desde el momento de la póliza. Es un contrato bilateral, claramente tenemos prestaciones a cargo de las partes involucradas. Previamente tenemos que considerar que tenemos el asegurado, tenemos la aseguradora y hay obligaciones en cabeza de los dos. Puede ocurrir que haya una diferencia de persona, tanto humana como jurídica, puede ser el asegurado. En el caso del tomador, puede tomarlo una persona humana o jurídica para un tercero, y el beneficiario puede coincidir con ese tomador, con ese asegurado o con un tercero. La aseguradora claramente es una persona jurídica que tiene su ordenamiento dado por la ley 20.091 del año 73, tiene las características de que exclusivamente puede ser de los tipos sociales de sociedad anónima, sociedad cooperativa, mutual, o bien una empresa de seguros de la propiedad del Estado nacional, provincial o municipal. Y claramente hay una entidad que regula todo el mercado asegurado, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y el contrato de seguros claramente está o basado en algo fundamental, que es la buena fe. La buena fe es central, es fundamental, y lo vamos a ver cuando ya entremos a analizar este seguro que ya pasamos a analizarlo en unos 5 minutitos. ¿Por qué esa buena fe? Esa buena fe que está dimanada en todo el texto de la 17418 y que también nuestro Código Civil y Comercial, versión unificada del 2015, a través del artículo número 9, dice que es el prisma con el cual tenemos que mirar todo contrato que suscribamos. Tiene que existir siempre la buena fe de parte de los contratantes. Y esa buena fe se va a vincular con un tema que es muy importante que consideremos siempre, que es el tema de la reticencia y qué ocurre con la figura de la reticencia dentro de una contratación de seguros. Pasemos al contrato del seguro automotor, al cual obviamente, al ser una de las posibles tipos de cobertura que optemos o un tipo de seguro posible, está compartiendo todas estas características que a modo de introducción he marcado. El seguro del automotor, claramente, podemos definirlo como ese tipo de cobertura de seguro otorgado por una aseguradora que va a tener 3 posibilidades de cobertura, las fundamentales vamos a mencionar. La más simple de todas es la responsabilidad civil. ¿Qué cubre esa responsabilidad civil? Muchos dicen lo que dice la ley de seguros. El tema es que la ley de seguros deriva a cuál es el contenido de ese instrumento que hemos mencionado recién, que es la póliza, que es el instrumento donde yo voy a tener de modo escrito las cláusulas principales, las cláusulas accesorias de ese contrato de seguro. Esencialmente la responsabilidad civil va a buscar mantenernos a nosotros como asegurados indemnes. ¿Indemnes ante qué? Ante el reclamo de cualquier tercero. ¿Por qué? Por la ocurrencia de un evento sinestral. Claramente, nosotros estamos protegiendo ¿qué?
¿Cómo acotamos riesgos? Acotamos riesgos porque nos estamos cubriendo de un reclamo futuro. Ese reclamo futuro, ¿basado en qué? En el caso del automotor, claramente en un siniestro vial. Ese eventual reclamo futuro, la compañía me va a buscar cubrir a mí a través de, ¿qué? De esas condiciones que están pautadas dentro del contrato de seguro. Si vamos a elevar esa cobertura, vamos a tener la cobertura de terceros completos. Terceros completos, ¿qué me va a buscar cubrir o qué voy a estar buscando cubrir yo? Claramente, destrucción total, robo total, mala responsabilidad civil. Y finalmente tenemos el todo riesgo, que cubre cualquier contingencia que pueda tener ese vehículo que estamos asegurando, y también eventuales reclamos de terceros hacia nosotros como propietarios, como asegurados de ese vehículo. ¿Por qué? Porque claramente con ese todo riesgo estamos cubriendo tanto la valoración patrimonial del vehículo como cualquier eventual reclamo, pero no requiriéndose tan solo la destrucción total o el robo total como ocurre con la figura del tercero completo, sino que voy a también tener una cobertura por situaciones de pérdida menores a esa. Ahora bien, dijimos puntualmente que esto es lo que podemos decir como conceptos troncales de ese seguro del automotor. Ahora bien, ustedes dirán, si yo tengo la posibilidad de tener una cobertura como la de terceros completos, que sí es, de todo riesgo, que va a estar vinculado también con una determinada franquicia, ¿cómo yo voy a merituar un tipo de cobertura, otro tipo de cobertura? ¿Cómo yo voy a evaluar qué cobertura yo puedo adoptar como más conveniente para un vehículo? Claramente, hoy en un contexto económico complejo como el de nuestro país, todos los asegurados o quienes van a buscar la contratación de un seguro, hay veces que tienen un gran problema que es el que obsta a que puedan hacer un análisis más racional, que es claramente el costo. Obviamente, si nosotros vamos a una cobertura que cubra, valga la redundancia, más riesgos o más supuestos riesgosos, claramente vamos a tener un aumento en ese precio del contrato de seguro que no es otro que la prima. La prima siempre va a ser un concepto que va a ser la valoración económica de ese contrato, que va a estar fijada por la compañía de seguros y va a tomar como parámetros para determinar esa cuantificación económica, obviamente, qué tipo de cobertura estamos optando. ¿Cuál es la ubicación geográfica? Dado que el nivel de siniestralidad, el nivel de siniestralidad vial, el nivel de robos o el nivel de posibilidad de contingencias dañosas que esté cubriendo esa póliza de seguro es diferente de acuerdo al lugar geográfico del país. Si nosotros comparamos el ámbito de capital federal, el Gran Buenos Aires, versus, por ejemplo, Salta, por ejemplo, Jujuy, claramente vamos a ver que el primaje ante similares coberturas va a ser superior en esta zona geográfica. ¿Por qué? ¿Por política comercial de la compañía? No, en modo alguno la prima se fija con una política comercial de la compañía como figura central, aunque puede ser un componente también para considerar esa valoración económica, sino que lo que se hace es merituar cuál es el nivel posible de ocurrencia, cuál es la probabilidad de que ocurra ese siniestro que ellos me están cubriendo. Claramente vamos a tener zonas geográficas que vamos a tener una mayor propensión. También van a evaluar el historial nuestro. No es lo mismo el historial de un tomador de seguro que tenga un historial de 10 accidentes o 10 siniestros viales en el periodo de los últimos 2 años o el último 12 meses, versus uno que no lo ha tenido. Alguien que utilice el vehículo permanentemente o de uso intensivo a uno que no lo realice. ¿Cuál es el uso que le voy a dar a ese vehículo? El uso que le voy a dar a ese vehículo es algo fundamental, que claramente se vincula con un concepto que yo voy a tomar uno de los artículos que considero que son fundamentales y que siempre todos las abogadas y abogados tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque suele ser utilizado muchas veces como uno de los argumentos por los cuales una compañía de seguro ante la ocurrencia de un siniestro envía una carta diciendo te rechazo el siniestro, que no es otro que la figura de la reticencia, que está regulada por los artículos 5 y 6 de la Ley de Seguro 17.418. Ese artículo 5, que lo voy a leer textual porque me parece que es un
hecho fundamental y van a ver por qué yo digo, lo vinculo con el uso que esté realizando de ese bien que estoy asegurando en un seguro de automotor. Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, y subrayo la frase siguiente, aún hechas de buena fe, lo cual esto fue una modificación posterior al texto original de Isaac Alperín de la ley, que a juicio de peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiera sido cerciorado del verdadero estado de riesgo, hace nulo el contrato. El asegurador debe impugnar dentro del plazo de 3 meses, siendo este un plazo de caducidad, obviamente. Ahora bien, acá digo, toda declaración falsa o toda reticencia o ocultamiento de información. Les doy un ejemplo. Tomo un seguro de automotor sobre un vehículo, un Fiat Siena. Declaro que voy a usar ese vehículo Fiat Siena con un uso particular. Es decir, lo voy a utilizar en las salidas de familia, en las salidas de traslado a mi oficina y demás. Pero en la realidad de los hechos, luego de la contratación del seguro, yo ese vehículo lo estoy utilizando de remis. Claramente, ahí estoy haciendo un uso no particular del bien asegurado, sino que estoy desviando el uso a un uso de naturaleza comercial. Claramente, cuando el artículo este apunta ese ocultamiento o esa declaración falsa o esa información que no es certera en relación al uso, por ejemplo, y que claramente agrava el riesgo. ¿Por qué? No es lo mismo el riesgo de un vehículo que utilicemos 1, 2, 3 veces por semana a un vehículo que utilicemos varias veces durante el mismo día, con una exposición clara a circular por diferentes lugares, con lo cual también aumenta el nivel de riesgo de siniestralidad por robo o hurto del vehículo. Claramente, nosotros ahí vemos que ese hecho que yo digo, de ese tomador que podemos ser cualquiera de nosotros, y utilización a posteriori de ese vehículo como un remis, claramente encuadraría dentro de la reticencia. Por eso es fundamental, cuando nos van a venir cualquier cliente a nosotros a consultar, doctor, ¿qué hacemos? Tengo un rechazo de un siniestro porque me dicen que incurrí en reticencia. Claramente tenemos que hacer esta evaluación, porque la reticencia puede ocurrir. Y lo grave de esta ley, que yo siempre discuto, esta frase, que es la que a mí siempre me hace ruido, aún realizada de buena fe. ¿Por qué? En el caso del ejemplo que traje aquí a vuestro conocimiento, o para charlar aquí entre todos, es muy claro, es muy burdo. Es un ejemplo muy notorio de que estoy haciendo un ocultamiento y voy a incurrir en un agravamiento del riesgo. Pero acá dice cualquier ocultamiento a un hecho de buena fe que a juicio de peritos, un perito implica que es un idóneo en la materia, ¿podemos o debemos exigir al contratante del seguro que sea un idóneo en la materia? Claramente no, claramente no. Y claramente este artículo es un artículo que hace ruido. Más cuando nosotros pensemos lo siguiente, el contrato de seguro es un contrato de naturaleza comercial, ahora en la unificación civil y comercial, pero claramente, aparte de esa patrimonialidad, es un contrato de consumo. Claramente, los tomadores del seguro siempre somos consumidores, siempre vamos a tener un desequilibrio notorio con la aseguradora, económico y de conocimiento de información. ¿Es dable exigir que la reticencia, aún de buena fe, tenga la sanción que prevé la ley de seguro o no? Lo dejo como pregunta. Les anticipo mi opinión. Para mí no. Para mí una de mala fe claramente. Una de buena fe yo creo que no. Y tal vez debería ser modificada ese texto de la ley. Si bien el artículo 6, que es complementario y que debemos interpretarlo concordantemente con este artículo 5, que define la figura de reticencia, establece que cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo artículo, el asegurador, a su exclusivo juicio, pero queda en cabeza del asegurador, de la compañía aseguradora, puede realizar un reajuste de la prima. ¿Se acuerdan que la prima la habíamos definido ya como ese precio del seguro en función de los riesgos que estemos cubriendo? Puede reajustar la prima o puede dar por concluido ese contrato, en el caso de que no hubiera mediado el dolo. Esto es en sí la reticencia. ¿Ocurre en rechazo de siniestro por reticencia? Muchísimos, muchísimos. Y la realidad es que aún en el supuesto de buena fe, su cliente puede tener un siniestro rechazado por reticencia.
o puede, tal vez eventualmente el día de mañana, tener un rechazo de una cobertura o el pedido de reajuste de la póliza ante el cambio de esos riesgos. ¿De acuerdo? Ahora bien, seguimos puntualmente. Vinculamos ya contrato, seguro automotor, consensual, contrato de consumo, contrato donde voy a tener una prima que me la va a definir puntualmente siempre en ciertos conceptos, riesgo asumido, plazo de contratación, generalmente los plazos de los seguros son 1 año o 6 meses. Todo seguro se inicia la cobertura a partir de las 12 horas del día de inicio de cobertura, que no es el día de recepción de la póliza. Y aparte también puntualmente se están estableciendo cláusulas de ajuste basado en qué? En que estamos en una economía inflacionaria y es utópico pensar que no vamos a tener una modificación en ese plazo de tiempo, sea de 6 meses o sea de 1 año calendario. No obstante lo cual, otro tema muy importante, cuando yo tengo un seguro de terceros completo o un seguro de todo riesgo de automotor, claramente vamos a tener que tener definido una suma asegurada. Una suma asegurada que vamos a tener como punto de partida, que es la evaluación de ese rodado al inicio de contratación de la póliza. Dijimos anteriormente que habíamos tenido una cláusula de ajuste. Esa cláusula de ajuste opera sobre ¿qué? Sobre esa suma asegurada. Hay cláusula de ajuste del 20, hay cláusula de ajuste del 25, hay cláusula de ajuste del 30. No vi de más alto todavía, pero consideren, colegas, que estamos hablando de una economía con una inflación anual de entre 45 y 50%. No quiero pensar el contexto post-pandemia si va a ser más agravado o no, pero objetivamente, si vemos los últimos 2 años calendario, vemos claramente que esa inflación del 40-50% se vio en la práctica económica de nuestro país. Claramente, esa cláusula de cobertura de un 30% nos deja 20 puntos abajo. Por lo cual siempre es recomendable, cuando ustedes tengan a un cliente que tenga una problemática con un contrato de seguro automotor, aparte de analizar todas las cláusulas principales y secundarias de la póliza, tienen que puntualmente analizar también la suma asegurada y pedirle que periódicamente, ante contextos de inflación y ante cimbronazos de aumento de los valores de los rodados, verifique cuál es la suma de cobertura, porque de lo contrario van a llevarse la gran sorpresa el día de ocurrencia de un siniestro que pueda acaecer sobre la destrucción total del vehículo o el robo del vehículo, tener una sorpresa desagradable de tener una cobertura muy inferior. Tema importante. ¿Qué temas importantes aparte tenemos que tener nosotros sobre un contrato de seguro del automotor? Aparte de este tema de la suma asegurada, aparte del tema de no caer en reticencia, aparte de estos temas fundamentales, y yo les diría lo siguiente, muy fundamentalmente, también tener en cuenta cuáles son las cláusulas que tengo insertas en la póliza. No exclusivamente limitarse a lo que sería un prospecto o la información que el productor asesor o que la compañía de seguros, en el caso de contratación directa, nos brinde. Tenemos que analizar y hacer un estudio de la póliza. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la póliza no es lo relevante lo que diga que está cubriendo. Lo relevante de la póliza, colegas, es lo que me exceptúa de la cobertura. Y es un tema que, lamentablemente, la gente del común lo omite y muchas veces también nosotros como abogadas y abogados lo omitimos. Y es un grave error. Y para no incurrir en esa mala praxis tenemos que ser muy detallistas, muy analíticos en cuanto a cuáles son los riesgos que está cubriendo. Y cuáles son las exclusiones. Y cuáles son los límites de cobertura. Y cuáles son los límites de esa responsabilidad civil, si bien están legislados en el caso del límite de responsabilidad civil por disposiciones normativas emanadas de la Superintendencia de Seguros, tenemos que ver el contrato. No sería la primera vez que en Argentina hay compañías de seguro que tengan límites de responsabilidad civil inferiores a los límites fijados y exigidos por la autoridad de Contralor. No sería la primera vez en que una compañía de seguros pone eximente de responsabilidad en cabeza de ellos que son totalmente violatorios. Incluso, algo que ha ocurrido también,
el hecho de tener modificaciones de las condiciones pactadas en la póliza por endosos no notificados fehacientemente al tomador del seguro. Eso también ocurre. Cuando analicemos el instrumento que documenta qué tipo de seguro estamos contratando, no tenemos que limitarnos a la póliza, tenemos que ver la póliza y todo endoso a la póliza. El endoso que implica modificaciones posteriores a la emisión de esa póliza que van a modificar las condiciones del contrato de seguro. Con lo cual, claramente, tenemos que puntualmente ver y analizar qué está modificando, qué estamos cubriendo, qué no estamos cubriendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros dijimos que teníamos sustancialmente dos partes. Asegurado, que puede coincidir o ser diferente al tomador, que puede coincidir o ser diferente al beneficiario, y del otro lado tengo la aseguradora. Claramente, algo que va a surgir en la praxis diaria nuestra también ante conflictos de seguro es un temón, que ¿cuál es? La solvencia de la entidad aseguradora. Lamentablemente ocurre que la entidad aseguradora, como yo digo siempre, ¿no? Hay buenas, regulares, malas y peores. Supuestamente la Superintendencia de Seguros de la Nación tendría que ejercer un contralor sobre todas las entidades aseguradoras. Lamentablemente, el contralor, si bien hay gente idónea y profesional en la superintendencia, hay veces que no se lleva a cabo con la rigurosidad con la que se tiene que llevar a cabo. Y yo les doy un ejemplo claro y que ha ocurrido en la práctica. La última gran liquidación, recordemos, colegas, que las entidades aseguradoras no son sometidas a la ley 24.522 de concursos y quiebras, sino que son sometidas a un proceso liquidatorio específico, que en definitiva termina siendo igual que una quiebra, o similar a una quiebra, que regula la 20091. La última gran caída de compañía aseguradora fue el caso de Federal Seguros, año 2016. Les doy un ejemplo, claramente, para no citar a ninguna compañía que todavía esté operativa. Federal Seguro entró en liquidación, obviamente. Supongamos una persona, un cliente de ustedes, cliente José Pérez, contrató un seguro el 1 de enero del 2016. Vigencia 1 de enero del 2016, 12 horas sobre su Fiat Siena. Pagó la totalidad de la prima pactada. La caída de la compañía fue en el mes de octubre, no tengo exactamente ahora la fecha, pero fue a fines del año 2016. Y puntualmente ocurrió un evento sinestral durante el mes de julio del 2016. A resulta de ese siniestro, a resultas de un choque totalmente involuntario de parte de ustedes, pero se produce una colisión con un tercer vehículo, un Volkswagen Gol, y a raíz de ello se produce una lesión de gravedad importante en el conductor de ese Volkswagen Gol que le produce una situación de cuadriplegia. Ante la hipótesis de un seguro de responsabilidad civil, ustedes dicen, está tranquilo la persona porque tiene una cobertura ante ese reclamo del tercero y esa cobertura lo va a mantener indemne ante cualquier acción legal que pueda iniciar ese tercero. Pero este aquí el hecho de que estamos ante una situación de insolvencia de la compañía aseguradora. Claramente, ante insolvencia de la compañía aseguradora, ese reclamo va a ser manifestado a través de una demanda que va a ir contra ese tomador del seguro y contra la compañía aseguradora. Pero este aquí la compañía aseguradora es insolvente, por más de que podamos recurrir a ver si podemos obtener un resarcimiento de algún tipo, pero la realidad es que lamentablemente esa persona que tuvo un seguro, que estaba tomado legalmente sobre un riesgo que es constitutivo de un interés asegurable, que pagó la totalidad de la prima, que no incurrió en reticencia, que no hay ningún tipo de agravamiento de riesgo, se va a ver privado de lo que contrató, que es el mantenerse indemne ante un reclamo de un tercero. Por eso que otro elemento importante, y sobre todo en seguros del automotor, es analizar y evaluar cuál es la solvencia
de esa compañía aseguradora en la cual estamos confiando. Porque no estamos confiando exclusivamente comprar o contratar un mero certificado que me diga tener responsabilidad civil. Es mucho más que eso. No es solamente contratar un certificado que me va a permitir a mí circular. Vamos a contratar un seguro que me va a mantener a mí indemne de reclamos, que podemos estar hablando, cuantificando en millones. ¿Es un elemento que tenemos que considerar? Es un elemento que tenemos que considerar. ¿Cuándo? ¿Durante la vida del contrato? No. En la etapa precontractual, cuando evaluamos entre diferentes alternativas para poder contratar un determinado seguro. Para poder contratar un determinado seguro, claramente tenemos que hacer esta evaluación previa. Evaluación de qué tipo de cobertura elegiré para mi seguro automotor. Evaluación de cuál es la compañía aseguradora. Evaluación de cuáles son las cláusulas que están plasmadas en ese instrumento escrito que me define a mí el encuadre de ese contrato que estoy celebrando de seguro automotor. Elementos fundamentales. Evitar también la figura de la reticencia. Evitar situaciones de agravamiento de riesgo. Y ante la duda, informar a la compañía. Y eventualmente, que se produzca ese recálculo de la prima y poder seguir eventualmente con ese seguro. O en el caso de rechazo por parte de la compañía a esa situación de nuevo riesgo o de un riesgo mayor al originalmente contratado, optar por otra compañía. Elementos que son importantes, elementos que son relevantes. Ahora, si se me permite, vamos a ver algo, como yo digo siempre, ¿no? El derecho, parafraseando a alguien mucho más importante, por lo menos que yo, el derecho en definitiva no deja de ser lo que los jueces dicen que es. Por lo cual, es conveniente siempre ver qué ocurre o qué acontece con temas que son debatidos en el día a día y que de los tribunales, y que en definitiva son potenciales casos que nos vengan, colegas, a nuestro estudio, y que nosotros vamos a tenerle que dar respuesta de alguna manera. Tema importante que vamos a ver, prescripción. ¿Qué es la prescripción o cómo es la prescripción o cómo opera la prescripción en el caso de un seguro del automotor? Vamos a decir puntualmente lo que a mí me dice el artículo número 58 de la Ley de Seguros. El 58 de la Ley de Seguros a mí me dice que puntualmente el seguro del automotor, el seguro tiene una prescripción de 1 año. Bueno, una prescripción de 1 año. Vamos a tomar directamente el artículo 58, a ver qué puntualmente me dice ese artículo 58 a mí. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de 1 año, computado de que la correspondiente obligación es exigible. Sabemos que la prescripción genérica que establece el Código Civil y Comercial en temas contractuales es de 5 años. Pareciera que el contrato de seguro 1 año hace ruido, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí picando, pero obviamente para tratar de dar una respuesta a esa pelota que quedó ahí picando, voy a traer un caso, que es un caso que es un decisor, una sentencia del 5 de marzo del 2020. Es el caso, la causa 15.767 del 2018, Sidner Elida, con la Meridional Compañía Argentina de Seguros sobre ordinario. Y voy a dar algunos tips o algunos conceptos. Concepto fundamental que tenemos que sacar de este fallo, que es un decisorio de la Sala F de la Cámara Comercial. Debe entenderse que al eliminar el Código Civil y Comercial el plazo de prescripción previsto por el artículo 50 de la 24240, les recuerdo, colegas, el artículo 50 de la 24240 fijaba un plazo trienal para las relaciones vinculadas al contrato de consumo. Eso fue derogado, por lo cual no lo podemos hacer aplicable a una contratación y oponer a la prescripción anual del artículo 58 del 17418. Pero vamos a ver qué nos dice al
respecto a este fallo interesante de la Sala F. Debe entenderse que al eliminar el Código Civil y Comercial el plazo de prescripción previsto por el artículo 50 de la 2440 para las acciones de los consumidores, cambió ese piso mínimo. Pero ¿cuál es el criterio que tiene esta Sala F? Que no la comparten otras salas, sí otros juzgados de primera instancia y sí otros tribunales del interior de la Argentina. Dice que ese plazo mínimo que constituiría el antiguo artículo 50 pasa a reemplazarse por el del genérico de 5 años previsto en el artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Ello así, por cuanto el plazo de un año previsto por la ley especial resulta absolutamente breve, la ley especial habla de la ley de seguro, y prácticamente condenatorio de los derechos de los asegurados. En tanto resulta contrario a los principios protectorios del consumidor dispuestos por el 42 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Tema importante porque les va a ocurrir que se oponga la prescripción de un año ante reclamos ante una compañía de seguros. Sepamos que no es uniforme el criterio de que la prescripción de un año es sacrosanta e inviolable y es dogmática. No. Pensemos que hay algo diferente. No pongamos la trienal del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor porque es un error de concepto. La modificación unificadora del 2015 hizo una modificación sobre ese artículo 50. No podemos ir por la trienal del contrato de consumo. Tenemos que ir por la de 5 años del 2560. ¿Sostenido en qué? Después, si lo desean, podemos facilitar a través de actividades académicas en el doctor Baeza algunos de estos fallos para todos los colegas. ¿Basado en qué? En que el concepto de protección del más débil en la relación de consumo se mantiene inalterado porque no se modifican los principios de ¿qué? ¿De la ley del consumidor? No, de la Constitución Nacional. Yo no estoy haciendo sopesar una ley de orden público a la ley de defensa del consumidor versus la ley de seguro o ley especial de la materia. Estoy sopesando algo mucho más pesado y que dentro de la jerarquía indubitablemente está por sobre ello, que es la Constitución Nacional. Claramente lo tenemos que tener en ese sentido. Tema importante que nos da una respuesta en relación al tema de ¿qué? En relación al tema de la prescripción. No se limiten exclusivamente a la oponibilidad de un año. Tenemos elementos para defender a nuestro cliente asegurado en contra de una compañía de seguro y que no pierda virtualidad ese reclamo. Porque claramente en un año es un plazo tan exiguo que se torna totalmente estéril cualquier eventual reclamo por naturaleza contractual con esa aseguradora. Un tema importante también. Un fallo del 5 del 12 del 19, Álvarez Paula Lorena con liderar Compañía General de Seguros sobre ordinario. Sustancialmente, dada la brevedad del tiempo, voy a dar algunos tips de este fallo, que creo que son importantes. Como título grande que podemos encuadrar este caso, seguro del automotor, ley de defensa del consumidor, daños y perjuicios, daño moral y daño punitivo. La pretensión a que se condene a la demandada, en este caso liderar, al pago del siniestro con más el daño moral e imposición del daño punitivo. Daño moral, como lo define acá la Sala F, contrato de seguro que vincula a las partes que debe clasificarse como contrato de consumo. Obviamente, si no partimos de esta definición inicial, no podremos aplicar los demás conceptos. Daño moral, incumplimiento contractual de la aseguradora, bien pudo aparejar en el accionante sin sabor, ansiedad, molestia, es decir, situaciones que son encuadrables en el daño moral. Daño punitivo, en situaciones de particular gravedad. Solo proceden en supuesto de particular gravedad calificados por dolo o culpa grave del sancionado por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o en casos excepcionales por un abuso de posición de poder. Particularmente cuando haya evidencia de menosprecio grave por los derechos individuales o de incidencia colectiva. Acá que estamos diciendo, menosprecio grave de ¿qué? De los derechos del asegurado. ¿Por parte de quién? De la aseguradora. Con lo cual, acá en este caso, prosperó este reclamo por daño punitivo. Y les doy un ejemplo más, que también lo podemos encuadrar. Supongamos que tenemos un cliente que es asegurado en una compañía que sufre una destrucción total. Y la compañía, merced a diferentes justificativos, dilata el resarcimiento hasta tener una sentencia condenatoria en sede judicial.
existía un contrato de seguro, existía un riesgo cubierto, no hubo reticencia, no había eximente de responsabilidad, hubo cobertura patrimonial, es decir, la prima fue pagada en tiempo y forma. No había motivo alguno para que esa compañía dilatara el pago de ese resarcimiento, de esa indemnización. ¿Esa situación perjudica patrimonialmente al asegurado? Claramente que sí. ¿Esa situación le acaece un pesar, un sinsabor encuadrable en ese perjuicio extrapatrimonial que es cualificable por el daño moral? Claramente que sí. ¿Y podemos encuadrarlo como esa inconducta que busca castigar el daño punitivo del 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor? Claramente sí. Y claramente hubo un abuso de posición dominante de esa compañía de seguros hacia ese asegurado. Claramente lo hubo. Y puntualmente tenemos que considerar que va a ocurrir situaciones en las cuales podamos tener también un supuesto en el cual nos habilite la situación fáctica a reclamar daño punitivo ante la demora o dilación injustificada de la compañía de seguros a realizar el pago de ese monto indemnizatorio. Hasta ahora tenemos algunos elementos que tenemos que considerar, que son relevantes, que pueden ocurrirnos, que nos van a ocurrir desgraciadamente. Vamos a otro caso más. Este es un caso de la Cámara Civil del 16 de julio del 2019. Es Mendoza, Hugo Damián y otro con Minin, Carlos, Raúl y otros sobre daños y perjuicios. En relación a la ubicación de los daños en los rodados, resaltan que resultan más pronunciados en la parte derecha de su rodado, lo que le brinda mayor sustento a su postura, como así también que la posición final de los autos permite concluir que la mecánica descrita por el perito no resulta cierta ni posible, sino que por el contrario permite concluir que el demandado intentó la maniobra ya aludida o bien que circulaba a contramano. Por último, añaden a su favor que la compañía de seguro del Fiat Uno indemnizó al señor Minin sin seguir un criterio de concurrencia. El presente caso debe ser conforme claramente un seguro en el cual se estaba debatiendo las consecuencias de un choque de dos vehículos. Claramente. El presente caso debe ser analizado conforme la doctrina sentada en el plenario Valdés Estanislao con el Puente Sociedad Anónima de Transporte sobre daños y perjuicios, que dispone que la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del antiguo 1113 del Código Civil, que regula lo pertinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Y de tal forma, en hipótesis de características análogas al presente, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes. Es decir, que en aquellos daños producidos por la intervención de automotores, como el presente, resulta aplicable la teoría del riesgo creado, incorporada por la norma citada, sea por el vicio de la cosa o por el riesgo o peligrosidad que producen cuando se encuentran en movimiento. En cuanto a las causales de exhibición de responsabilidad, el dueño o guardián de las cosas generadoras del riesgo deberá acreditar la interrupción del nexo causal, probando el hecho de un tercero por quien no debe responder la culpa de la víctima o la producción del caso fortuito o fuerza mayor. Debe advertirse en tal sentido que si bien estos últimos aspectos no se encuentran mencionados por la citada norma, devienen aplicables como eximentes de responsabilidad en toda teoría de la responsabilidad, que también obviamente la vamos a tener que aplicar cuando tengamos un caso de reclamo por un choque entre rodados. Este es un supuesto que no lo quiero incluir tanto porque tal vez es un poco... Pero bueno, vamos a incluirlo. No aplica tanto a seguro automotor, pero por los autos, pero sí por los conceptos que está tratando, ¿ok? Es el expediente 59.716 del 2016, sentencia del 17 de julio del 19, DCD con Expreso Villa Galicia, San José, Sociedad Anónima sobre daños y perjuicios. Es fallo de la Sala G de la Cámara Civil. La incapacidad sobreviniente no cubre solo la faz laborativa, sino que por ser integral abarca todos los aspectos de la vida de una persona y por ende todas sus actividades. Concepto que claramente podrán aplicar, colegas, cuando tienen un reclamo por un choque producido y que trae consecuencias, o por un accidente
por un embiste o por un choque a una persona que conducía un vehículo. Claramente, reitero, no solamente limitarnos a esa incapacidad a la faz laborativa, es un concepto de resarcimiento y de reparación integral, por lo cual no podemos verla parcialmente, concepto que podemos utilizar al formular un reclamo por daños y perjuicios vinculado a un seguro del automotor. Pero también agrega, cabe señalar que la incapacidad para ser indemnizable debe ser total o parcial. Su reparación debe cubrir todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que no solo comprende el aspecto laborativo, sino todas las consecuencias que afectan la personalidad del damnificado. Tema importante porque sepan que, yo creo que lo saben obviamente, pero que hay concepto, es decir, no hay un criterio unificador en todas las salas, en el caso del Fuero Civil de Capital, ni en los juzgados. ¿Y cuál es uno de ellos? Que esa potencialidad futura o esa afectación a situaciones futuras a veces no lo quieren reconocer. Y yo creo que tiene que ser reconocido. Porque, vuelvo a decir lo mismo, la incapacidad no lo podemos ver como un punto, es algo móvil, algo a futuro, algo que no podemos limitarnos en una fotografía del presente, tenemos que verlo de aquí hacia adelante también. Por lo cual, señalar que la incapacidad para ser indemnizable debe ser total o parcial, reparación que debe cubrir toda erogación futura, atendiéndole a la índole de la actividad impedida. Pero este aquí, vinculado con el concepto de no solamente la faz laborativa, sea o no productiva, dado que afecta consecuencias que afectan a la personalidad del damnificado. Y toda persona humana no solamente es su faceta laboral, es su faceta de relaciones, es su faceta familiar. Todo ello tiene que ser resarcido plenamente en ese reclamo. ¿Y por qué lo traigo a colación acá? Porque tenemos que hacerlo valer en los reclamos que formulemos a las compañías de seguros por siniestros que nos puedan acontecer a nuestros clientes o a nosotros mismos, Debe guardar estricta relación con las consecuencias subsistentes que la provocasen y a los efectos de la determinación de su cuantía corresponde tener en cuenta la edad de la víctima, su sexo, situación familiar, actividad habitual, por cuanto todo ello contribuirá para configurar pecuniariamente, darle patrimonialidad a ese reclamo. Ahí tenemos del Fuero Civil y Comercial, Sala 3, Eguino Martínez contra Guggenheim, del año 82, Blanco Carlos contra Aguilar Néstor, del 28 de diciembre de 1987. Otro tema más, importante. Este es un fallo de la Sala E de la Cámara Civil del 11 de julio del 19. En cuanto a la crítica ensayada por la aseguradora citada en garantía respecto a la admisibilidad de las consideraciones vertidas por el perito médico, esta sala tiene decidido que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene en principio efecto vinculante para él. Tengamos presente, colegas, siempre esto. Ante un reclamo por daños en la persona, muchos dicen lo que dice el perito, más allá de las observaciones que formulemos sobre una pericia en tiempo y forma, es algo que no puede, del cual no puede apartarse un juez. No. Es un elemento que le permite para formar convicción al jugador, pero no implica que no pueda haber un apartamiento de eso, ¿de acuerdo? De ese dictamen. La circunstancia de que el dictamen no obliga al juez, salvo en los casos obviamente que sí lo exige la ley, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo. En tanto, la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada. Dos consecuencias. Cualquier apartamiento fundado, razonable, pero no implica una sujeción sin ningún tipo de observación posible, en el caso de que la ley lo permita. Tema que tenemos que tener nosotros también conciencia ante la presentación de los informes de los peritos. Yo siempre recomiendo, tenemos que impugnar un informe médico, no tomemos como base una forma que ya teníamos de una impugnación realizada en otro caso.
veamos la posibilidad de realizar una interconsulta con un médico. No es tirar dinero, es darle fundamento a nuestra impugnación. Nosotros vamos a aportar la visión jurídica. No tengamos la soberbia de aportar la visión médica. O no vendamos el hecho de me ahorro X pesos o le ahorro al cliente X pesos. Y esa diferencia de X pesos ahorrado puede significar ganar o perder el juicio. No nos quedemos con algo que nos sirvió en un caso. Cada caso es una individualidad. Cada caso implica un análisis y una dedicación diferente de todos nosotros. No podemos extrapolar modelos anteriores a supuestos futuros. ¿Ocurre esto en siniestros o reclamos fundados en seguro automotor? Siempre, muchas veces. El Código Civil dispone que civil y comercial dispone que la reparación del daño debe ser plena. Lo define el 1740. El 1746 prescribe que en el caso de lesiones o incapacidad permanente física o psíquica total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Código Civil y Comercial de la Nación muchas veces criticado. Yo siempre digo, hay que rescatar muchos elementos que nos da el Código Civil y Comercial que no teníamos antes, o que lo teníamos en doctrina. Tenemos la redacción del 1740. Tenemos algo que todavía se trabaja poco, que yo creo que estamos en deuda, todas las abogadas y abogados, que es el concepto de responsabilidad preventiva. ¿Qué es la responsabilidad preventiva? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo podemos exigir que exista esa responsabilidad preventiva? ¿Quiénes son sujetos obligados en un caso de responsabilidad preventiva? Les anticipo que ya hubo una resolución de la Superintendencia de Seguro diciendo que no es algo que puedan cubrir las compañías de seguro. Pero no se preocupen, todo se modifica. En Argentina siempre se cambian las cosas, por lo cual tengamos y sepamos bien cuál es ese concepto de responsabilidad preventiva del 1711. Otro caso más. Y vamos a dar otro más por el tiempo transcurrido, vamos a decir este. Este es el caso, es una sentencia del 29 de octubre del 2019, es de la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. A mí siempre me gusta traer jurisprudencia no solo de la ciudad autónoma, no solo de la ciudad de Buenos Aires, porque hay conceptos mucho más desarrollados en fueros del interior del país. Claramente, claramente. Benedetto Miguel Ángel con Núñez Inés María, ordinario, daños y perjuicios, accidente de tránsito. Es el expediente 5.871.466. La responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo: el riesgo de la cosa que implica el automóvil en circulación. Siempre pensemos que cuando conducimos un automóvil, conducimos una cosa riesgosa. No es un tema baladí en cuanto al régimen de responsabilidades y atribución de responsabilidad, ¿ok? Los eximentos de responsabilidad apuntan a destruir la necesaria conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño. Cuando ella se configura, no se puede mantener la presunción de responsabilidad por cuanto el daño no es causado por el riesgo o vicio de la cosa, sino por la propia conducta de la víctima, o por un tercero extraño, o por caso fortuito. En el caso, vulnera la prioridad de paso de quien circula por la izquierda en esquinas no semaforizadas. Algo que va a ocurrir en muchísimos siniestros de automotor. Muchos siniestros del automotor ocurren en esquinas que no tenemos semáforos. La norma de tránsito que establece el principio de prioridad de paso otorga dicha preferencia a quien se presente por la derecha. Tal regla debe atenderse principalmente en casos en que ambos vehículos arriban más o menos simultáneamente a una bocacalle no señalizada. En todos los casos, el conductor que arriba desde la izquierda debe detener la marcha y solo reiniciarla cuando ningún peligro se avisore, para así poder ingresar de manera segura y sin riesgo. Un tema más para cerrar, que es un fallo del 13 de febrero del 2020. Pareciera que fue hace muchísimo tiempo y no fue hace tanto tiempo. Sala C de la Cámara Comercial. Zamora, Medrano, Luis Augusto con Orbis, Compañía Argentina de Seguros. Se dan cuenta que no hemos tenido preferencia ni castigo a ninguna compañía. Hemos tocado varias compañías diferentes.
El caso puntualmente trataba sobre destrucción total, suma asegurada, interés asegurable. Juez de grado, de primera instancia, admite parcialmente la demanda entablada contra la aseguradora, Orbis en este caso, a efecto de obtener el cumplimiento del contrato de seguro, más la indemnización de diversos daños. El actor apela al decisorio de grado en tanto cuantificó el daño emergente en el monto que surge de la póliza como suma asegurada, toda vez que, según aduce, esa suma es insuficiente para que su parte pueda adquirir un rodado que las mismas características del que había sido siniestrado. Tema que ocurre frecuentemente también. El valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y características, limitando el alcance de tal compromiso a que lo debido no excediera la suma asegurada, interdependencia de las obligaciones que hace la esencia de los contratos bilaterales. La suma asegurada, o en su caso el valor del auto, al momento del siniestro, cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo también propio. Esto es, en el tiempo en el que por haber sido previsto en el contrato o resultar de la ley, es el que las partes han tenido en mira al cuantificar de ese modo el máximo de indemnización que, llegado el caso, habrá de percibir el asegurado. Tema importante. ¿Cuándo yo resarzo a este asegurado? ¿Cuándo lo indemnizo? Sostener que, en cambio, la compañía puede limitar su responsabilidad de ese modo cuando ella lleva, como ocurre en el caso, varios años en situación de mora, es temperamento no solo inconciliable con las más básicas normas que rigen el derecho contractual en general, y este contrato de seguro en particular, sino también con las que regulan el enriquecimiento sin causa, y las propias de esa situación morosa. Es decir, la sala C de la Cámara Comercial acá que está diciendo, ojo compañía aseguradora, esa dilación en indemnizar al asegurado es no solamente algo que va en contra del espíritu de este contrato de seguro, de un contrato de consumo, sino que va a constituir enriquecimiento sin causa de quién, de vos, aseguradora. Vos vas a incurrir en un enriquecimiento sin causa. Basta con tener presente la interdependencia de las obligaciones que hace la esencia de los contratos bilaterales, interdependencia que deriva en la inviabilidad de que, tras haber roto la ecuación económica que otorgaba sustento al convenio, el incumplidor, en este caso la aseguradora, puede invocarlo para no hacerse cargo de las consecuencias dañinas de la ruptura. Si el incumplimiento de la aseguradora privó al actor de la posibilidad de contar con un bien al que tenía derecho, no puede la aseguradora pretender que su obligación se circunscribe a entregar la indemnización respectiva con más sus intereses. Debe las dos cosas. Por un lado, debe esos intereses, desde que tras haber retenido indebidamente un capital ajeno, que es la indemnización del asegurado, en cuyo uso indebido permaneció, es su obligación reparar el daño que esa privación ocasionó, y debe también el valor que retuvo, cuya entidad no puede ser sino estimada de la forma más arriba expresada. El hecho de que la demandada sea obligada a entregar al actor un valor que se acerca al que tendría hoy su automóvil, no puede liberarla de pagar aquellos intereses, dado que un razonamiento contrario conduciría al sistemático resultado de dejar a la aseguradora en la misma situación que hubiera tenido si hubiera cumplido en tiempo y forma. A efecto de fijar la indemnización de que se trata, no corresponde estar a la suma asegurada prevista en ese incumplido contrato. Hay una suma asegurada consignada en la póliza, sino tomar aquella que la misma demandada utilice hoy para asegurar rodados similares al que perdió el actor. Esto es, rodados que tengan al momento del pago la misma antigüedad que el que tenía el demandante al tiempo del siniestro. Es decir, no le está diciendo entregale un vehículo similar, le está diciendo, ya que fuiste moroso e incumpliste ese contrato que vos cuantificaste con un determinado primaje, cubriendo y obligándote a indemnizar en el tiempo estimado lógico, si vos retuviste esa indemnización sin ningún motivo valedero, si vos incurriste en enriquecimiento sin causa, motivado o producto de esa retención indebida en el tiempo, claramente vas a tener que indemnizar con la suma que vos hoy a otro le estés tomando como suma asegurada de ese mismo vehículo. Pero no te liberás tampoco de los intereses, porque si no sería premiar tu incumplimiento y tu morosidad en el resarcimiento
que vos te obligaste cuando le otorgaste el contrato del seguro. A la aseguradora, en definitiva, no te obliga a contratar el seguro. Hay una libertad de contratación, pero condicionada de un lado, porque el tomador del seguro claramente es el adherente a ¿qué? A las cláusulas de la póliza. ¿Ustedes podrían negociar con cualquier compañía de seguro las condiciones de la póliza? Claramente no. Por lo cual, tenemos esa figura del contrato de seguro, que obviamente es un contrato patrimonial, regulado por el Código Civil y Comercial a través de una ley complementaria, que es la Ley 7418, pero es un contrato de seguro, es un contrato de consumo, es un contrato de adhesión. Acuérdense que ante un conflicto se interpretarán las condiciones en contra del predisponente. Y también hay obligaciones que están en cabeza de ambas partes y que claramente están vinculadas a ese precio que fijamos al inicio. ¿Se acuerdan la prima? Bueno, si yo fijé una prima en función de una suma asegurada, pero yo te resarzo en X días desde que vos sufriste el perjuicio, desde que ocurrió el evento indemnizable. No que yo te pague a los 3 años. Interesantes salidas, interesantes soluciones. No todas las salas comparten estos criterios, pero sí me interesa compartir lo que yo modestamente sí comparto y considero que son elementos, que son herramientas válidas para que todos nosotros podamos ejercer una mejor función como operadores del derecho. La palabra no me gusta, pero somos operadores de derecho. No solamente los jueces, no solamente los camaristas, no solamente los fiscales. Todos nosotros contribuimos a hacer justicia. Por lo cual tenemos que también saber cuáles son las herramientas que nosotros tenemos y que podemos facilitarle a nuestros clientes para que defiendan sus derechos. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si quedan preguntas. A ver, hay un montón acá. Pueden enviar todos los fallos. Voy a enviarlo a través del doctor Baeza y actividades académicas. A ver, Miguel Ángel Latanzi, tengo honorarios firmes en un caso de mala praxis con un origen en el mes de julio del 2005. La sentencia condena el pago de capital a valores actuales más intereses del mes de julio del 2005. El demandado tenía un seguro de mala praxis por un monto de 50.000 en aquel entonces. Pretende ejecutar contra el asegurador, pero evidentemente son muy superiores a esa suma. ¿Sigue respondiendo solo por la suma originalmente asegurada o debe ajustarse de alguna forma? Bueno, yo creo que esta jurisprudencia que cité no es un caso de mala praxis, sino era un caso de seguro automotor. Yo creo que podría utilizarse también con algunas modificaciones. Bueno, la cita de los fallos las vamos a enviar directamente. El 80% para determinar su destrucción total se calcula sobre la suma asegurada o sobre el valor real del rodado. A ver, hay una condición, la cláusula generalmente de destrucción total es 80-20. 80-20, ¿qué implica? Implica que o el valor de lo destruido es el 80% del valor del vehículo, o bien el valor de los restos alcanza un 20% del valor de la unidad. Yo tomaría como base el 80% del valor de esa unidad. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando también los repuestos a valor presente. No estoy evaluando repuestos a valor histórico. Ahí, por eso yo les decía, ¿se acuerdan cuando yo les decía hay que fijarse mucho qué suma asegurada tenemos y actualizarla en un contexto inflacionario, más allá de que tengamos contractualmente pactada una cláusula de ajuste? Siempre chequen la suma asegurada, para no tener sorpresa de ese tipo. El plazo de 30 días para expedirse el seguro, son 30 días hábiles. Sobre la cláusula del 20 ya no existe más, fue prohibida. ¿No? Le comento, Federico Méndez, le comento que sigue habiendo pólizas que están fijando el 80-20. Porque en definitiva, si bien la cláusula del 20, yo tranquilamente puedo fijarla, pero con un criterio a favor del asegurado y no en contra del asegurado. Por ejemplo, yo les doy el siguiente ejemplo. Si los daños no llegan al 80% del valor del bien, y en cambio el valor remanente del vehículo sí llega al 20%, yo puedo tranquilamente pactar con la compañía aseguradora ese tipo de cláusula. De hecho, en los que son seguros de vehículos pesados y demás, sigue manteniéndose porque sirve ese efecto. Les comento algo. Al 20% del valor de un vehículo llega siempre. ¿Por qué? Porque incluso los meros papeles de un vehículo
va a alcanzar ese 20%. Por lo cual, claramente podemos ir o por un 80 o por un 20. No es una cláusula en contra del asegurado, al contrario. Es una cláusula que puede salvar una destrucción total de un asegurado. Tomemos en cuenta que si no llegamos a un 80 podemos tener un rechazo de destrucción total. ¿Sí? No sé si hay algún comentario más. A ver, es exiguo el tiempo en esta modalidad Vox que tenemos a través de online, pero obviamente quedamos a la espera de cualquier tipo de consulta o requisitoria que quieran formular. Es un tema sumamente vasto, sumamente amplio, y me comprometí a no tratar temas más álgidos como criterios en cuanto a resarcimientos de la Corte Suprema de Justicia, porque si no tendríamos que estar en una capacitación específica. Pero sí quise traer algunos fallos que me parecen interesantes sobre temas que en la práctica diaria vamos a tener que enfrentar. Entonces ver cómo podemos encararlo, resolverlo de alguna manera, ¿sí? No sé si quieren algún comentario más, algo que quieran agregar. Estoy a disposición de ustedes. Doctor, hay 2 consultas más que quedaron, si los días eran corridos o hábiles. Sí. Y después estoy viendo acá. A ver, espérenme un minutito. A ver, un minutito, por favor. Porque creo que me quedó una más acá. Bien, en cuanto al tema de los plazos. Hay 2 plazos importantes. El plazo de los 30 días es importante, pero hay otro plazo muy importante, que es el plazo para realizar la denuncia de un siniestro. Denuncia de un siniestro de las 72 horas. 72 horas hábiles de ocurrencia de un siniestro. Por favor, denuncia tiene que ser formulada por mail, escrita, pero, a ver, si ustedes contratan por un productor asesor de seguros, les pido por favor que el productor asesor de seguros les envíe la constancia de recepción de la compañía. No se queden limitados a la denuncia formulada a ese productor asesor de seguros. No se queden exclusivamente vinculados a ello. Quédense ustedes con un respaldo. ¿Por qué digo con el mail? Obviamente ahora, en la época de la cuarentena, claramente, porque no podemos llevar físicamente a la compañía de seguro la denuncia. Pero también, fundamentalmente, tengan en consideración que en la post-cuarentena manden un mail, envíen un mail, que la compañía de seguros reciba ese mail y asigne un número de siniestro. Tengan la costumbre, la buena práctica de quedarse con ese número de siniestro. No se queden ustedes exclusivamente con el hecho de envié el mail con la denuncia del siniestro y puntualmente me han respondido, lo han leído, no me respondieron, y realmente, yo insisto, siempre puntualmente tienen que tomar en consideración esos elementos. Siempre tienen en consideración esos elementos. Al respecto, son artículos importantes que se vinculan con las 2 preguntas, con esta que estoy respondiendo y con la siguiente que voy a responder. Denuncia del siniestro. Artículo 46, 47 y 48. El tomador o derechohabiente en su caso comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro del daño. Traten siempre de realizarlo antes de las 72 horas. Sepan que hasta 72 horas tienen. El asegurador no podrá alegar, informaciones. Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador a su pedido la información necesaria para verificar el siniestro, la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. Ergo, si yo sé que tengo una destrucción total, informarle al seguro que tengo esa destrucción total. El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro o constituirse en parte civil en la causa criminal. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto incumplimiento de la carga prevista
en el artículo 46, denuncia, salvo que acredite el caso fortuito, fuerza mayor, imposibilidad de hecho o negligencia. El asegurado pierde derecho a ser indemnizado o si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas. Los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado se pagará dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida una vez vencido el plazo del artículo 56. Bueno, en el caso de seguros patrimoniales estamos hablando aquí, puntualmente. Y puntualmente, artículo 56. El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibir la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación. Son nulas las cláusulas compromisorias incluidas al respecto. Bueno, tema. Yo considero que tanto en el caso de las 72 horas como de los 30 días podemos considerar los hábiles y no los inhábiles. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. En el caso de un siniestro, si yo tengo un siniestro que ocurrió sábado, ocurrió viernes a la noche, si yo tomo un criterio de 72 horas corridas, yo voy a tener que indefectiblemente formular la denuncia el día lunes. Considero, y hasta ahora no en un caso, en varios casos, no tuve inconvenientes al respecto, me toman las 72 horas hábiles. En cuanto al tema de los 30 días, los 30 días yo no apuntaría tanto al tema de los hábiles o inhábiles, sino que la demora sustancial de las compañías lo hacen caer por incumplimiento de las cargas y obligaciones del 46. Claramente ahí vamos a tener el inconveniente. Y puede ocurrir que se dilate indefinidamente si nosotros no cumplimos con estas obligaciones o estas cargas. Con lo cual, tomemos en consideración que para el análisis de un siniestro, para lograr el resarcimiento a consecuencia de ese siniestro, tengo que evaluar desde el momento en que formulo la denuncia y no solamente desde que formulo la denuncia, desde que la compañía me recepta que ha ingresado ese siniestro, vuelvo a reiterarlo, mucha gente queda sin resarcimiento en una indemnización. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque la denuncia la formularon un productor asesor que no formuló en tiempo y forma a la compañía esa denuncia. Por eso yo insisto, o denuncia directa a la compañía, o si lo realizan a través de un productor, por favor, que les envíe número de siniestro o el mail de la compañía informando ese siniestro. Tomen en consideración que ese 56 del plazo de 30 días tenemos que interpretarlo concordantemente con el 46 y 47, que son cargas y obligaciones en cabeza nuestra como asegurados. No exigimos a la compañía lo que nosotros no cumplimos previamente, porque la compañía muy probablemente nos va a oponer ello de esa manera. Si la aseguradora le brinda un 0800, ¿sigue siendo hábil en los plazos? A ver, el tema del 0800, les digo lo siguiente. Supongamos que ustedes formulan la denuncia en un 0800. ¿Cuál es el soporte documental que les queda a ustedes que formularon la denuncia en tiempo y forma? Ustedes me dirán, es un contrato de consumo, hay una carga dinámica de la prueba, por lo cual quien está en mejores condiciones de probar en ese caso sería la compañía de seguros, por lo cual debería entregarlo. El número de siniestro, bien. Si el número de siniestro lo tenemos por el 0800, yo insisto, para mí vamos a seguir con la tesitura de los hábiles. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuándo haría yo la denuncia? Yo haría la denuncia inmediatamente de que conozco el siniestro. No jugaría con el plazo de las 72 horas. No jugaría con ese plazo. Yo si puedo, porque hay que evaluar también la posibilidad o no de hacerlo, porque puede ocurrir que resulten lesiones del siniestro que me impidan a mí realizarlo, que no tenga un familiar o que un familiar también tenga la misma situación mía. En ese caso claramente no voy a poder yo realizar esa denuncia de modo inmediato ese 0800. Insisto, las 72 horas van a correr. Si tenemos el 0800,
Lo podemos. El número de siniestro, le pregunto esto porque tengo un expediente a sentencia por un caso que se expidió a los 2 meses la compañía. ¿A los 2 meses hábiles o a los 2 meses corridos? Y segunda pregunta. Me están diciendo que estamos en corridos. Y habría que ver, la pregunta que hace Pablo Pedace puntualmente, habría que evaluar si hubo cumplimiento de estas cargas del 46, ¿de acuerdo? O si hubo algún pedido de información que no se cumplimentó en tiempo y forma. Tomen en consideración que puede haber información que pida la compañía de seguros, no solamente a través de carta de documentos, sino también a través de mail. Tomen en consideración ello, ¿de acuerdo? Por eso yo digo, para cerrar la exposición, siniestro, tomemos en consideración primero, ¿qué evento sinestral ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Informarlo lo antes posible, no juguemos con los plazos de 72 horas. Y sí tomemos el recaudo de tener el número de siniestro. Si podemos tener un respaldo por escrito, mucho mejor. No nos quedemos con la mera palabra del productor de seguros, no nos quedemos con el mero mail del productor de seguros. Número de siniestro dado por la compañía de seguros, que es quien en definitiva va a tener que resarcirnos. ¿De acuerdo? Fue una negativa a control de alcoholemia. Bueno, el tema de control de alcoholemia es un tema, porque hay jurisdicciones, y prometo redondear, hay jurisdicciones, por ejemplo, Tucumán, en la cual el control de alcoholemia no es obligatorio, salvo que haya heridos en el accidente. Con lo cual, ahí también, si la compañía de seguros se niega a indemnizar, alegando que no hubo control de alcoholemia, yo les diría, colegas, evalúen si la normativa local obliga a realizar el control de alcoholemia, porque puede ocurrir que haya jurisdicciones que no lo pueden realizar porque no lo hacen, salvo que esté exigido por ley. Con lo cual, veamos a ver si podemos hacer caer ese eximente que invoca la compañía de seguros, ¿sí? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Ante todo, les agradezco el tiempo, les agradezco el haberse sumado y piden una pregunta más. ¿Podemos hacer una pregunta más? Puede ser una más y cerramos. Sí, sí. Adelante, Doc. Bueno, una más, por favor. A ver, ¿qué pregunta más? Por supuesto que el régimen de publicidad y de información de la Ley de Defensa del Consumidor es siempre invocable ante una compañía de seguros. ¿De acuerdo? Siempre. Sí. Alguien que me iba a hacer una pregunta. A ver. La caución. La caución es otro seguro. Va a haber algún taller que vamos a dedicar a cauciones seguramente en el futuro. Cliente se accidenta en enero. Ahí hay que verlo, hay que analizarlo. Ese es un seguro de naturaleza personal, habría que verlo. Un seguro de accidentes personales de noto, creo. El de accidentes personales es muy particular. No, me dice que puntualmente en mayo muere por cáncer. Accidente en vía pública. ¿Y cuál será la pregunta puntual? Bueno, obviamente todo lo que implica, a ver, yo creo que en ese caso habría que evaluar. Obviamente, si no tengo permiso para circular por la cuarentena y choco, estoy cubierta por el seguro. Ese es un tema muy interesante que va a ocurrir en el día post-cuarentena. Va a ocurrir porque, según a mi modesto entender, y ahora vuelvo con el tema de la persona que falleció de cáncer. A ver, si hay una prohibición de circular y ustedes están circulando y no tienen un permiso, para mí claramente es un eximente que puede invocar la compañía de seguros, porque no están circulando legalmente. No tienen permiso para circular. Habría que analizar si podemos encontrar algún argumento para poder utilizarlo en contrario sensu. Por ejemplo, estoy circulando porque estoy brindando auxilio médico a un familiar. Ahí habría que verlo, habría que evaluarlo. Por eso les digo, yo no me gusta nunca en derecho, soy enemigo del sí absoluto y del no absoluto. Digo tal vez. Tal vez puedan invocarlo como un eximente de responsabilidad. Tal vez encontremos algún argumento válido para que nos cubran. En el caso de un fallecimiento por accidente, claramente,
de un accidente de tránsito, perdón, claramente todo lo que implica conceptos de daño emergente, tales como la incapacidad, como lo que mencioné anteriormente, pero incapacidad no solamente en la faceta laborativa, sino puntualmente. Sí, si vamos al súper a 2 cuadras no hace falta permiso, pero yo creo que la pregunta apuntaba a una distancia más grande. Y puntualmente, igualmente les anticipo que va a haber muchísimos conflictos en relación a la circulación y accidentes durante la cuarentena, les puedo asegurar. Y las compañías de seguridad yo sé que van a analizar puntillosamente quién está circulando con permiso y sin permiso. Les puedo asegurar que lo van a hacer, indefectiblemente. Porque nosotros en el lado de ser abogado de la compañía de seguro también lo haríamos. Es realidad, colegas. Y puntualmente para cerrar, el tema de qué rubros puedo pedir, obviamente todo lo que surja de la incapacidad, pero no solamente incapacidad desde el punto de vista laborativo, sino incapacidad con el concepto de resarcimiento pleno integral de la persona como una integralidad. La persona no solamente la faz laborativa, la faz familiar, la faz humana. El daño moral habría que verlo si puede cuajar o no puede cuajar. Y puntualmente, a ver, no se inició juicio. Está bien, pero la incapacidad de la persona sí la podemos evaluar o debería haberse hecho algún tipo de atención médica. No lo pueden peritar, no hubo ningún tipo de relevamiento médico al momento de ocurrencia del siniestro. No hubo atención en un hospital. Bueno, yo creo que tendría que, colega, avanzar en esa investigación y analizar cuáles son los informes médicos que obran en ese momento de ocurrencia del siniestro, y sobre eso trabajar. Lamentablemente usted ahí tiene una imposibilidad fáctica de poder realizar una pericia de lo que falleció la persona. Pero sí usted tiene un historial que es el historial médico, y puntualmente los informes médicos de atención primaria luego del evento siniestral. Yo investigaría por ese lado, ¿ok? Bueno, visto y considerando que no hay ninguna pregunta más, nuevamente, muchas gracias a todos por sumarse, muchas gracias por la paciencia que han tenido, muchas gracias por estar aquí, y bueno, muchas gracias por sumarse a una actividad de ustedes también, Colegio Público de la Capital Federal. Y Dios mediante les enviaremos puntualmente los fallos y demás. Denos unos días, por favor, pero se los vamos a enviar, ¿sí? Y bueno, y seguramente van a ser invitados a nuevas actividades en el Instituto del Seguro que preside el doctor Baeza, que también lo tenemos acá presente, y al cual le quiero agradecer por la deferencia de brindarme la posibilidad de dar esta charla. Muchísimas gracias a actividades académicas, a Juan Manuel y a toda la gente que colaboró en este evento. Desde ya, muchas gracias a todos, buenas tardes, y como digo siempre en esta situación tan particular que tenemos, cuidémonos, cuídense a todos ustedes, cuiden a toda su familia, y piensen que Dios mediante va a haber un día post cuarentena y tenemos que estar todos bien y perfectos para poder trabajar mucho y defender intereses de nuestros clientes y nuestros propios. Siempre piensen que todos, las abogadas y abogados, somos operadores de derecho y somos quienes tenemos que hacer cumplir también la ley y la Constitución argentina, no solamente los jueces. Todos nosotros, es trabajo colectivo. Gracias a todos.